¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros fieles de la Diócesis de Torreón. Nuevamente nos encontramos en una entrevista desde la cabina de audio y video de la Diócesis de Torreón. Hoy nos acompaña la licenciada Verónica Rocha, fundadora del proyecto Autismo San Roberto. Verónica, bienvenida. Gracias, Padre Rafa. Muy buenos días a la gente que nos esté sintonizando y si conoces a alguien que tiene en su casa, que vive o convive con personas con autismo, bueno, pues invítela porque esta charla les va a interesar, pero sobre todo les será de mucha utilidad. Vamos a empezar desde el principio, porque mucha gente habla del autismo como una enfermedad, ¿sí? Pero tú eres la fundadora, tú tienes por experiencia familiar la vivencia con personas con este espectro, ¿verdad? Pero vámonos desde el principio. ¿Por qué la gente le empezó a llamar enfermedad? Bueno, esta condición, como propiamente hoy por hoy debemos de conocerla en la perspectiva de derechos humanos, es muy reciente. Y como todo evoluciona, es decir, ¿qué evoluciona? Evoluciona la visión y la reflexión hacia esta condición que nos llegó. Y como tiene que ver con el ser humano y con sus comportamientos y con sus actitudes, tiene que ver en el tema de salud mental. Y entonces, en esta primera parte, por allá de, pues no sé, de los 50 hasta los 80, se tipificaba como un trastorno, como ahora, pero desde un paradigma de enfermedad, pero no solamente el autismo, sino toda la discapacidad, era la dinámica con la que se veía. Es decir, yo lo llevo al doctor, yo le doy un medicamento para que lo normalice, ¿no? Que se haga uno como yo. ¿Por qué? Porque es algo defectuoso. Desde un ámbito humano. Desde un ámbito religioso es que hice mal. Qué mal o qué maldición me cayó o qué pecadito no dije que pues Dios me castigó. También ese paradigma va muy acompañado sobre todo en las mujeres, porque son las que más acompañamos la condición. Y entonces se fue alimentando de muchas, un poco de verdades y un poco de mitos y leyendas. Pero a raíz de un movimiento muy importante en los 60 es que cambia este paradigma de la visión de la discapacidad por las propias personas con discapacidad y con autismo. Se reúnen en Naciones Unidas y dicen, a ver, momento, ¿verdad? Ya es momento de que hablemos nosotras de lo que queremos y lo que sentimos. Y entonces hacen una serie de reflexiones y emiten una convención internacional, que es la que está vigente, que incluso México la propone en presencia de don Gilberto Rincón Gallardo, que ahora pues es de feliz memoria. Entonces, es un tratado en donde se les reconoce su capacidad jurídica. Es decir, que la discapacidad, y en este caso el autismo, es una condición de vida más, ¿no? Y que hay una diversidad entre nosotros, como hay diversidad de personas, de colores, ¿no? O de razas, o de religión, por ejemplo. El espectro de la salud también son condiciones, y eso entró en el 2008. Ha sido difícil que los países partes las adopten, sí. ¿Por qué? Porque está muy arraigado el paradigma asistencialista y médico. No es malo, no es malo que no tome una despensa, no es malo que tenga que ir al neurólogo o que tenga que ingerir una pastilla. Nos queda corto, nos queda incompleto, porque nuestra definición de persona necesita mucho más. Necesitamos políticas públicas que nuestros gobiernos nos vean a la hora que trazan un metrobús, ver realmente si va a haber una accesibilidad universal para que entre el de silla de ruedas, el que necesita una adaptación cognitiva, las personas con autismo, porque son personas. Así es. ¿Por qué se utiliza a veces ese término de autista como una ofensa? Yo lo he escuchado, lo he visto, lo he leído, inclusive hasta de gobernantes que parecen autistas. ¿Por qué esta ofensa? Los expertos que manejan el trastorno los tratan de entender, porque es un término que sí se utiliza en el diccionario de la Real Academia, como tal, como esta definición de estar ausente o encerrarte en ti mismo o no entender, ¿no? Pero, como me comentaba, esta condición pues es muy reciente y la conocemos desde hace muy poco.
y realmente nos da a ver esta parte de la neurodiversidad entre las personas. Y entonces aquí el exhorto es decir, bueno, si tú vas a hacer un señalamiento como periodista a un gobierno o a un político, pues dale otro adjetivo calificativo. O sea, yo te invito a que le hagas otro adjetivo calificativo para que señales esa acción que no está bien. Y yo te invito a que ya no uses el de autismo, porque hoy por hoy el de autismo le corresponde a otra persona que tiene un trastorno, ¿no? Un paradigma de salud mental diferente que no tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Y también tiene que ver con lo que es el lenguaje incluyente, que hoy por hoy pareciera que está de moda. Pero es que todo lo que hagamos y todo lo que digamos tiene una perspectiva de derechos humanos. Yo tengo que ver primero a la persona. Es decir, cuando yo estoy con una persona con autismo, lo primero que tengo que saber es una persona que tiene temperamento, que tiene carácter, que tiene actividades, que tiene gustos y que además, y después, se matiza con la condición. Y así con cualquier discapacidad y así con cualquier persona de cualquier género, de cualquier raza o de cualquier religión. Primero somos personas y sobre esa valía es que se ejercen los derechos. Muy bien. Este mes de abril, que ya vamos pronto a iniciar, es muy especial para todas las personas que conviven, que viven con las personas que tienen autismo. ¿Por qué? ¿Por qué el mes de abril es un día especial para tratar el tema del autismo? Mira, padre, como le comentaba, en Naciones Unidas, a raíz de todas estas reflexiones sobre la convención, en el 2007 también se designa un mes y un día, y se designó el 2 de abril, como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, y entra en vigor en 2008. Es decir, cada año se conmemora esta fecha para reflexionar, sobre todo en los países partes, que tienen un compromiso con esta comunidad. Pero ojo, cada año emiten un mensaje. Y todos los mensajes que han emitido desde el 2008, ninguno, y lo pueden ustedes revisar, ninguno te menciona en ningún momento una cura, un remedio, ¿no? Una pócima mágica. Es la invitación a elaborar y diseñar políticas públicas que les abran los espacios a estas personas. Entonces eso es muy importante, porque luego estamos sí necesitamos al doctor, necesitamos el medicamento, necesitamos la despensa, pero necesitamos muchísimo más. Y entonces lo que deben de saber nuestros gobiernos, basado en este mensaje de la Organización de Naciones Unidas, que en este 2019 nos habla acerca de la tecnología, pero la tecnología como un apoyo, una herramienta para las adaptaciones y que se incluyan a la vida. Eso es muy importante. Entonces, para nosotros es un mes importante, porque visibiliza la condición, pero la condición que tiene una persona y toda una familia. Va más allá de ponernos de azul, que es muy padre, nos vamos a poner de azul, va más allá de ponernos una nariz azul, que está muy padre, y nos vamos a tomar la foto y nos encanta, va más allá de hacer la caminata y el puño arriba de sí se ve, lo podemos hacer. Porque realmente la reflexión es, y yo siempre se los digo en las pláticas y en las conferencias, realmente la inclusión es abrir los espacios para que estén aquí. Ok, me encanta que nos inviten, que salgamos a la caminata, ¿no? Que nos pongamos nuestra camiseta azul, pero resulta que me entero que a los 2 o 3 días de la semana tuvieron un evento y pues no invitaron al primito, no invitaron al vecinito, y digo, eso no se vale. Tendríamos que entonces ejercitar el músculo de la inclusión. Tú y yo hemos escuchado historias terribles de hace años, que por ejemplo las personas con el síndrome de Down las encerraban. Todavía hemos escuchado historias de personas encadenadas en sus habitaciones porque no saben tratar a las personas con alguna discapacidad. Pero también esto se ve reflejado en la iglesia, ¿sí? A veces en la iglesia dice, los aceptamos, no los aceptamos, les damos catequesis, no les damos catequesis, los enseñamos a amar a Dios, no los enseñamos a amar a Dios. ¿Cómo ustedes empezaron a hacer también a la iglesia parte de esta inclusión? Ahí ha tocado una parte muy importante porque
Por ahí del 2009 yo tuve mi conversión, yo soy católica practicante, y desde entonces yo ya tenía a Roberto y para mí era pues una preocupación decir, ¿cómo le voy a hacer para que Roberto asista a la catequesis, por ejemplo? O que reciba la comunión, porque pues yo veía que traía un reto importante. Y yo seguí. En Monterrey yo tuve la oportunidad de conocer a una persona, la doctora Leti Lomelí, que tienen un proyecto bonito y maravilloso que se llama Catequesis Especial Vicentina, en donde consiste, primero, tener una catequesis adaptada para personas con discapacidad. Segundo, y la mayor bondad que yo le vi, fue que se reciben a todos, a todos. O sea, desde los 4 años hasta la que tengas, a todos. Oiga, pues que el mío todavía tiene pañal y tráigalo. No. Es una catequesis familiar porque hay que ir con el chico o con tu niña y hay que quedarse la mamá, porque a la que hay que educar son a la familia, y en este caso regularmente somos las mujeres, a la mamá. Y la mayor gracia es que los acercamos o los preparamos para el encuentro del Señor, que son realmente por los sacramentos, y vivir nuestra fe en comunidad. Entonces, fue una maravilla encontrarla, pero pues la parte de la tristeza es que yo me venía a Torreón. Y entonces yo le digo que me vengo a Torreón, y pues que toda la maravilla que yo había encontrado en Monterrey, pues ya se me iba a acabar. Y me dijo, no, si tú me invitas, yo voy. Entonces empezamos a picar piedra porque, como usted lo está mencionando, en los espacios en donde más misericordia deberíamos de recibir, no la tenemos. Ojo, no me estoy poniendo en un terreno de pobrecita, pobrecito y cómo sufro, que también no es un papel que nos convenga mucho y al cual no invitamos en esta perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, estamos en un terreno de desventaja, sí, sí. Entonces, el punto aquí es, vamos a invitarlos a quienes están en la iglesia. Aquí hay personas que queremos entrar y que tenemos una dinámica diferente de familia. Ha habido apertura, se abrieron 3 catequesis aquí en la región, el de Centro Saulo, el del Roble y el de Francisco y Madero. ¿Por qué? Porque hay familias que queremos estar insertas, ¿no? En lo que es vivir nuestra fe en comunidad. Y esta otra parte de cómo le hago con todas estas manifestaciones que tiene el chico, ¿no? Porque está bien, no está bien. Es una duda y una confusión también para nosotras, ¿no? Y por eso es muy importante la educación. Es muy importante conocer la condición, que todos somos distintos, y ahí me gusta mucho la postura y la invitación que tiene Papa Francisco. Se ha pronunciado mucho, por ejemplo, con los bebés, ¿no? Que ha invitado a los sacerdotes a decir, no lo corras, no lo saques, o déjalo llorar. Estamos hablando de los bebés, ¿sí? Pero al final de cuentas, cuando toca el tema de las personas con discapacidad, es reconocer y respetar esta diferencia. Obvio, hay un respeto, ¿verdad? Y una norma dentro de la iglesia que hay que aprender. Sí, pero primero hay que enseñarla. Y es lo que se hace en la catequesis. Y entonces, sí es un gran reto porque me he contado con muchas mamás, con muchas historias, sobre todo de personas que sirven a Dios y que no han recibido el mejor trato. Y les digo, bueno, yo también he sido testigo, me da mucha tristeza, pero pensemos que somos personas, ¿no? Y que estamos en ese camino de aprender. Así es. Y bueno, pues necesitamos ser una iglesia incluyente, una iglesia que reciba a todos, a las personas con discapacidad. Siempre desde hace tiempo ya yo he escuchado que tenemos que ser iglesias incluyentes, o sea, personas que puedan ingresar a los templos, que haya rampas especiales, que puedan subir inclusive hasta el ambón a leer las lecturas, es decir, que toda persona pueda acceder a leer la lectura en su silla de ruedas o en muletas o acompañado, es decir, que sea accesible, ¿sí? Pero también que sea accesible a la educación, a la formación, a la comunidad, porque somos una comunidad creyente, pero también una comunidad diversa, ¿verdad? Con diferentes condiciones. Inclusive hay parroquias, qué bueno que en Torreón hay parroquias con lenguaje de señas, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de esta invitación que te hicimos para que nos hables a todos los fieles de la diócesis de Torreón, a que seamos incluyentes,
a que recibamos a todos y que se abran más centros de catequesis especial vicentina. Primero Dios, así Sí. sea. Y de hecho, aprovecho la oportunidad porque el mayor reto que tenemos con estos niños o con estos jóvenes, porque crecen, no son eternos niños, no están asexuados, es decir, reconocer su dimensión de persona desde que son niños hasta su adultez es un reto. El punto medular aquí es que tenemos esa encomienda las mamás cuando hay matrimonios, bueno, pues el matrimonio, cuando hay familia, toda la familia. Pero ¿quién nos educa? Si aquellos quienes deberían de estarnos educando o de recibir esa información no la dan. Ahí es en donde yo les pido que tengan esta reflexión de decir, híjole, la mamá, lo que usted decía hace un momento, lo trata de esta manera, lo encerró. Ok, está mal a todas luces, pero ¿quién le enseñó? ¿Quién se acercó? ¿Quién la cobijó? ¿Quién la acompañó? ¿Quién la asesoró para decirle, yo te acompaño, yo te digo cómo? Y eso es lo que nos está faltando. Y ahí fue donde empezó la idea del proyecto Autismo San Roberto. Es decir, poder compartir todo lo que aprendí ahí en Monterrey. Todo, que fue una gracia del Señor, porque ni siquiera la aprendí, no la busqué. Hermano, sé si, o sea, porque luego decimos, claro, sí, yo fui, yo hice. O sea, así como me dio a Roberto, me puso allá. Sí. Y lo que quiero decir es que trato de compartir todo eso acá en Torreón. Y entonces voy con los profesionales, por ejemplo, o con quien está en la iglesia, y voy a enseñarles nada, porque ustedes son los expertos en la materia. Yo voy a compartir lo que vivimos las familias, que conozcan la condición, que hay neurodiversidad en la sociedad y hay que primero saber que ahí está, saber que existen, que son personas y saber un poco de su comportamiento y estar siempre abiertos a la inclusión. Porque, insisto, ponernos de azul, ponernos la nariz azul, ponernos la camiseta azul, es muy padre y yo lo hago y me encantan las fotos. Pero si yo voy por descontado que Roberto necesita espacios para incluirse, que no lo llevo a la piñata, que no lo llevo a la misa, que no lo llevo a la cena, pues le estoy quedando mal en el plano de la inclusión. Claro, es que para ellos, las personas con autismo, el simple hecho de bajarse de un vehículo, de ir a comprar algo, es todo un reto para ellos. Totalmente. Un reto. Y las familias que viven esto, ay, más todavía. Se emocionan, ¿verdad? Porque mi hijo fue capaz de bajarse del vehículo, sí, de ir a pedir su pizza favorita. Claro. Y comerse. Claro. Y es algo que dices, bendito sea Dios. Y que lo trate como persona, ¿verdad? Eso es lo más que lo trate como persona. Bueno, hay muchas familias, hay muchos fieles que tienen a alguna persona con alguna situación, la que sea. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo buscan la catequesis especial vicentina? ¿Cómo dicen, a ver, yo quiero llevar a mi hijo, a mi niño, a mi joven, inclusive hasta a mi adulto? Sí, ¿verdad? Claro. Porque esa es otra, padre. De veras, se encuentra uno, les digo, están mejor nuestras novelas que las de la tele, porque te encuentras situaciones en donde no están bautizados, incluso a veces no están ni registrados. O sea, unas dinámicas familiares. Una exclusión total, sí. ¿verdad? Exclusión total. Y entonces es esta carga de, ¿cómo puede ser posible? La mamá, el papá, el hermano, la tía, sí, pero detrás de ellos no hay nadie que los acompañe en su momento y siguen sin estar acompañados de la escuela, del Instituto de Salud, por ejemplo, de las familias, ¿no? La familia extensa también se va. Los espacios religiosos, en este caso, ¿no? El católico, pues tampoco no está. Entonces, ahí es donde digo, pues hagamos una reflexión más profunda y seamos no benévolos, pero más misericordiosos a la hora de decir, claro, bueno, espérame, vamos a ver qué hacemos, ok, esto no está bien, pero pues vamos a ver por dónde surgió esta situación. Para acceder a los servicios de la catequesis especial vicentina es muy sencillo. Hay que acercarse a cualquiera de estos 13 lugares, que es Centro Saulo, es la Iglesia del Roble o la Iglesia del Sagrado Corazón en Francisco y Madero. Sesionan los lunes de 5 a 7. Tienen que ser 4 años cumplidos solamente, ir acompañados de mamá o de un familiar. Porque de lo que se trata es si darle el servicio y este encuentro al chico o a la persona, pero quienes más necesitamos el apoyo y la educación somos nosotros o nosotras.
Y hago un paréntesis y siempre les digo, cuando les hablen de que su niño o su niña o su joven necesita el médico y el medicamento, dúdenlo. Las que lo necesitamos somos nosotros. Es una realidad porque están dentro de una dinámica. Sí. Y hay que ir acompañados. No importa si el mío no habla o no se mueve, porque a veces tienen muchos problemas de motricidad, dependiendo de la discapacidad. Usa pañal, o hace ruidos, o se mueve mucho. Eso es lo que me encantó de la catequesis. No hay ningún detalle o condición por la cual, como en otros lugares, que se supone que nos deben de dar la atención, que te dice, si no habla, que no venga. Si trae pañal, que no venga. Si no se puede mover, que no venga. ¿Me explico? Es decir, esa es la bondad que a mí me encantó de la catequesis. Por supuesto que hay chicos con autismo, con Asperger o con discapacidad, que con muchos esfuerzos se incluyen en la catequesis tradicional. ¡Maravilloso! Ese no es el problema. El problema es quienes no podemos, con todo nuestro amor y nuestro corazón y todo nuestro trabajo, las condiciones del chico son diferentes y hay esa opción, es la catequesis especial vicentina. Y si alguna señora, algún señor, algún joven quiere ser catequista. Ay, fabuloso. Necesitamos muchas manos. ¿Cómo los invitarías tú? ¿Qué les dirías a ellos? Mira, regularmente siempre hay la intención y el deseo, pero detrás está el miedo de no sé cómo. Me da miedo. Y es natural, porque yo siempre les digo, las mamás estuvimos igual, a nadie nos preguntaron si queríamos un niño con una condición diferente. Así es. Y nos tocó. Porque tuviste que reaprender muchas cosas, ¿verdad? Primero aceptarlo. Yo ya lo amaba, eso fue una ventaja, porque yo a Roberto desde que nació, yo ya lo amaba. El asunto es que, pues era bien diferente. Entonces, y luego aparte es, aquí no. Ese rechazo es el que uno sufre, ¿no? Y entonces hay que aprender muchas cosas, hay que estar con este duelo de no es este Roberto que tú te imaginaste, que tú ideaste en tu fantasía. Entonces, yo siempre digo, yo tengo una ventaja porque yo a Roberto yo ya lo amaba, ¿no? El asunto es que como que no correspondía a lo de los otros niños y yo decía, pues, ¿cómo, no? Entonces, eso es muy importante, tenerlo bien claro. Entonces, lo que le quiero decir es ganas. Quiero, pero nunca he estado con una persona con discapacidad. O las referencias que tengo no son las mejores. O vi una película en donde salía tal o cual. Y qué feo, porque de repente también en las aulas, sobre todo en las carreras de medicina y psicología, les muestran episodios de miedo. Les vamos a mostrar lo que es un episodio de una persona con autismo. ¿Usted cree que el día de mañana van a querer atender? Claro que no. Va a ser muy complicado. Por supuesto que no. ¿Qué quiero decir? Que están fotografiando un pedacito de toda su vida. Es decir, yo digo, pues qué chapuceros, vamos a poner la película completa. Porque también cuando doy mis pláticas con los papás y los profesionales, que alentamos, damos información, damos herramientas, les digo, pero se van a presentar situaciones que se salgan de control. De una discapacidad, ¿sí? Así es. Claro. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, con todo esto les decimos, ¿quieres? Sí, ve. Yo te invito y aparte, no solamente te comparto en esta enseñanza de cómo lo vas a vivir. Entonces, yo siempre les digo a las personas, todos tenemos una discapacidad. Nadie somos perfectos, ¿verdad? Yo digo, yo tengo una discapacidad visual, utilizo un aparato para ver bien. Yo soy un discapacitado visual. Entonces, todos tenemos una discapacidad. Y la invitación, sobre todo lo que nos hace Jesús, el Evangelio, es ama, recibe, comprende, entiende, ayuda a todos. Claro. Entonces, esto va a ser muy hermoso si como iglesia y para nuestras comunidades tengamos no solamente la catequesis tradicional, el catecismo famoso que todos hemos escuchado, pero también una catequesis especial. Entonces, ahorita en la diócesis de Torreón hay 3 centros. Centro Saulo, que está ahí en el Boulevard Rodríguez Triana, en la capellanía de Nuestra Señora del Roble, ahí en el Roble, ahí el Tajito, famoso Tajito, y en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Francisco y Madero, y ojalá se abran más centros. Fíjese que la verdad es que nos hemos encontrado con mucha apertura
Yo quiero aprovechar la entrevista para agradecer que en su momento el obispo don José Guadalupe nos abrió esta posibilidad de hacerlo en la diócesis, porque es una condición que tiene la catequesis. Se abre con la aprobación y con el permiso de la diócesis, y enseguida se abre en cada parroquia que el padre esté de acuerdo. Eso es muy importante. Pero luego que nos conocen y me dicen, pues bueno, tráenos la práctica y vemos. Y entonces las catequistas también así como que, primero denos la plática, vemos. Sí, vamos a dar la plática. Nos hemos encontrado con esta sorpresa de que sí, o sea, bueno, ok, ya entendí, me dijo, ¿cómo? Ok, le damos. Entonces yo creo que es parte de abrirnos, ¿no? Así y sobre todo, responder al llamado de Jesús, porque ahí estamos, ¿no? Claro. No es fácil porque siempre les digo a los papás y les digo a los profesionales, no somos personas y nos invaden un montón de sentimientos y pensamientos. Uh-huh. Y con esos también hay que trabajar, porque a veces hay mucha voluntad y lo que traemos es un montón de marañas que no nos dejan caminar. Sí, pues es que esas son nuestras discapacidades también, pero capacidad de aceptar, de valorar, de reconocer a la persona como un hermano mío. Exactamente. ¿Sí? Bueno, pues, Vero, muchísimas gracias. Ya se acabó. Con nosotros. Ya vamos a... Solamente, por último, agradecer esta oportunidad de oro que tengo de hablar sobre el autismo en este marco del terreno religioso y espiritual que es nuestra religión católica. Primero. Segundo, siempre les digo a los que me escuchan, les digo, es importante que sepan de esto, porque en su vida por lo menos van a conocer a una persona con autismo. Una, por lo menos, en la calle, en el trabajo, en el súper, en la iglesia, o tu sobrino en el nacimiento que va a llegar a tu familia. Y es importante que sepas que existe la neurodiversidad y que hay que respetarla, y para eso necesito conocerla. Entonces, por eso le agradezco, padre, y sobre todo invitarlos que voy a tener evento. Ah, muy bien. Porque precisamente de los expertos es de quien uno aprende. Uh-huh. Se llama Eduardo Díaz de Nopala, ya lo hemos tenido en otros años aquí. Sí. Viene el 10 de abril, va a impartir los talleres. El de la mañana es más enfocado a papás, que nos dé herramientas para fomentar autonomía e independencia de nuestros chicos de cualquier edad, porque esa es otra falacia que tenemos, que pensamos que nada más chiquitos, y lo que nos da de chiquito ya no lo pude hacer. El trabajo es siempre. Y en la tarde, pensado más en los profesionales, sobre todo en terrenos de la educación, educación inclusiva. Vamos a estar en el Instituto Municipal de la Mujer. El miércoles 10 de abril. Miércoles 10 de abril. ¿De qué horas a qué horas? Y les agradezco también a ellos que sean donadores, porque todo el mundo aquí dona. Sí. En la mañana es de 9 a 12 y en la tarde es de 3 a 6 de la tarde. ¿Algún teléfono de contacto si sí. Te está interesado? 8711-723987 o bien en la página de Proyecto Autismo San Roberto, ahí se meten, ahí está la imagen, o me mandan un inbox y yo con todo gusto les contesto. Entonces, a partir del 2 de abril nos vestimos de azul. Sí. Nos ponemos nuestra nariz azul. Y los invitamos a que vayan a misa. Y vamos a misa y ojalá sea algo muy especial, porque es un mes muy especial. Muy el mes especial. De abril. Sí. Todo lo vemos como el mes del niño, ¿verdad? Pero también del niño con alguna discapacidad. Así es. Y que sería hermoso reconocer y hacer unas celebraciones especiales, ¿verdad? Sería maravilloso. Para abrir. Y bueno, pues también hay esta información en nuestro periódico de la Diócesis de Torreón. Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, a Denise Cimental, a Lili. Dios te bendiga, felicidades de la Catequesis Especial Vicentina Torreón. Mi hermana desde Holanda. Desde Holanda. Muy bien. Saludos hasta Holanda. Y dice aquí, la Catequesis Especial Vicentina Torreón, pueden escribirnos a esta cuenta o asistir los lunes entre las 4 y 7 en El Roble, entre 4 y media y 7 en Saulo, y 4 y 7 de la tarde en el Sagrado Corazón en Francisco y Madero. Muy bien, gracias. En Madero los jueves, no los lunes. Muy bien. Bueno, pues mira, están al pendiente ahí de todo. Y me parece perfecto porque ya cambiamos de día, muy bien. Y invitarlos a compartir, que más gente conozca, aprender, ¿verdad? Porque necesitamos ser una sociedad que esté abierta a la diversidad,
aprender de nuestros hermanos, y yo creo que es lo que nos queda, ¿verdad? Seguir aprendiendo, seguir reconociendo a la persona, a los hijos de Dios, y que, bueno, abrir más espacios en la iglesia, que debería ser el lugar donde todos entramos, y que no se dé ninguna manifestación de rechazo o de sacarlos, ¿verdad? Porque a veces la gente se queja que, ¿por qué hay que sacarlos? No, no hay que sacarlos. Claro. Ni hacer lugares especiales. Bueno, hay iglesias que hay lugares especiales para los niños, pero no hay que encerrarlos. Claro. Hay que hacerlos partícipes, ¿verdad? Educarlos, formarlos y acompañarlos, ¿sí? Porque, como tú lo dijiste muy bien, siempre nos vamos a topar con una persona con discapacidad, la que sea. Así es. Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, padre. y que Dios te bendiga, y que Gracias. este proyecto Autismo San Roberto siga creciendo en nuestra diócesis de Torreón. Primeramente, mi padre. Pues muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, y después continuamos con otra entrevista. Hasta luego.